Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 61. El grupo de Dante fue seleccionado. Le tocó competir contra Izuku, Mina, Ida y Zero. El propio Dante, agachado sobre un entramado de tuberías, se mantenía visiblemente tambaleante. Sus ojos estaban medio cerrados y su figura se veía incluso más delgada de lo normal bajo el uniforme de entrenamiento. Los demás mostraban entusiasmo desbordante, mientras Dante apenas lograba mantenerse en pie. Procura no caerte desmayado, comentó Zero, dirigiendo una mirada a Dante, sonriendo como si Dante no le hubiera dado una paliza en el primer día de entrenamiento de héroes. Dante le devolvió un gesto débil con el pulgar, apenas levantando la cabeza. Al otro lado del laberinto, la voz de Olmig resonó desde un altavoz. Estoy preparado. Vengan a buscarme. Un profundo toque de sirena rompió el aire. Dante dudó por un instante. Los demás se lanzaron a la acción sin demora. Ida salió disparado hacia adelante, impulsado por su velocidad. Mina se deslizaba por las tuberías. Zero iba en vanguardia, balanceándose con su cinta adhesiva. Dante parpadeó, frotándose los ojos con cansancio. Definitivamente, no estoy en condiciones para esto. Tomó una profunda bocanada de aire y evocó su enfrentamiento con Shigaraki. Acto seguido, ¡zas! Lanzó dos zarcillos de lodo hacia adelante. Se anclaron a dos vigas paralelas y se impulsó por los aires, incrementando su velocidad con su don piroclastó al generar fuego que brotaba de sus codos hacia atrás. En pleno vuelo, se desprendió, giró y lanzó dos zarcillos más. No se molestó en buscar delicadeza ni en intentar avanzar de forma precisa. Solo intentaba seguir el ritmo. Una vez que tuvo despejado un tramo largo de andamios, recogió sus cuatro extremidades y las encendió. ¡Fuom! Llamas brotaron de sus manos y pies, utilizándolas con piroclastó para impulsarse. Al comenzar a descender, sus alas surgieron de su espalda, rasgando su uniforme, y se inclinaron para estabilizar su trayectoria, otorgándole cierto control. Las alas lo sostenían en el aire y el fuego lo propulsaba hacia adelante. Estaba recortando distancias con rapidez. Hasta que una mancha de color verde llamó su atención más adelante. Izuku. Pero, no era exactamente el mismo Izuku. Este Izuku se movía con demasiada rapidez. Con una velocidad asombrosa. ¿Y sus brazos no estaban destrozados? Sus piernas no arrastraban como un peso muerto. ¿Realmente tenía el control? Cada paso que daba generaba una pequeña onda expansiva y Dante podía distinguir un aura de relámpagos verdes destellando aquí y allá. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo dejó de hacerse trizas los huesos? Dante inclinó sus alas y utilizó una tubería para rebotar en una esquina. Se esforzó un poco más, generando más fuego. Las venas de sus brazos se hincharon visiblemente, pero no le importó. Izuku había encendido una chispa de rivalidad. Dante vio a Mina deslizándose por una tubería y ascendiendo con ayuda de ácido, casi dándole alcance. Ida pasó zumbando en un nivel inferior, y Zero lo adelantó de nuevo a toda velocidad, riendo y balanceándose como si fuera un bicho raro. Dante gimió para sí mismo. Vamos, no puedo permitirme perder contra esa. Se proyectó de nuevo hacia adelante, girando en el aire, empleando otro zarcillo de lodo para engancharse al brazo de una grúa y lanzarse abruptamente hacia arriba. Aterrizó en una pasarela más elevada y se detuvo un instante para recuperar el aliento. Sus llamas comenzaban a disminuir y chisporroteaban ligeramente. Levantó la mirada y divisó a Olmig, de pie sobre una alta torre de contenedores, saludando con la mano. Dante entrecerró los ojos con concentración. Justo cuando se disponía a saltar para reiniciar su vuelo ascendente, su fuego cesó por completo. ¿Eh? El chorro de fuego que debía haberle impulsado hacia adelante se detuvo bruscamente y la gravedad hizo su trabajo. ¿Qué? No, no, no. Dio una voltereta en el aire, agitando las alas con desesperación. Su espalda se estrelló contra una tubería, rasgándola, antes de que un último zarcillo lo atrapara, dejándolo balanceándose a baja altura. Cuando llegó a la posición de Olmig, otros dos ya estaban allí. Izuku estaba en el suelo, tendido boca abajo, ligeramente sin aliento pero con una sonrisa en el rostro. Zero se apoyaba en la barandilla cercana con el cinturón de ganador cruzado sobre el torso, una pierna flexionada, intentando mantener una pose de superioridad. Supongo que fui el primero, suspiró Zero, con un aire de autosatisfacción. Tal como lo había previsto. Olmig rió, aplaudiendo con entusiasmo. Un desempeño excepcional. Enhorabuena a todos.
Dante se arrastró penosamente y se desplomó sobre una caja, con las alas colgando inertes a su espalda, negándose a disiparse. Creo que voy a vomitar, murmuró. Izuku le tendió una botella de agua. ¿Estás bien? En serio, no tienes muy buena cara. Dante tomó la botella, pero no ofreció respuesta de inmediato. Su mirada se posó en Izuku un instante. Sus extremidades se veían intactas, su respiración era normal, incluso parecía irradiar más energía. Finalmente, con voz apagada, preguntó. ¿Cómo es que puedes usar ese don sin destrozarte los huesos? Izuku parpadeó, sorprendido por la pregunta. Desde las pasantías. Gran Torino me ayudó a enfocarme en distribuir la fuerza por todo el cuerpo de forma más uniforme en lugar de concentrarla en un solo punto. ¿Por qué lo preguntas? Dante ni siquiera respondió. Se quedó mirando la botella de agua, apretando la mandíbula. ¿Qué me sucede? Todos avanzan sin problemas mientras yo apenas logro seguirles el paso. ¿Por qué ahora? Solo hice un uso excesivo de mi potencia ígnea. ¿Tan grave es usarla toda de golpe? Olmig dio un paso adelante y se dirigió a todo el grupo. Todos demostraron un progreso asombroso. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. La velocidad, la atención y la adaptabilidad fueron aspectos cruciales, y pude observar una gran cantidad de las tres. Bien hecho. Dante no pronunció palabra, simplemente permaneció sentado, la mandíbula tensa y los dedos contrayéndose ligeramente. Nuestro tiempo aquí ha concluido. ¿Por qué sigues aquí? Tenemos una tarea pendiente. No lo sé, ¿entiendes? ¿Quién sabe? Quizás sigo aquí porque no quiero caer en esa forma de vida, anhelo una existencia tranquila, algo que no puedo lograr si las autoridades me persiguen. Tal vez estoy aquí porque alguien podría ofrecerme salvación, quizá por eso me atrae tanto la idea de ser un héroe. ¿Alguna vez lo has considerado? No eres el único que enfrenta batallas internas. La pequeña figura de Dante se limitó a mirarlo y luego se desvaneció sin decir palabra. El ojo de Dante se movió y aplastó la botella de agua en su mano. Su fuego se había extinguido. ¿Y quedó tercero? ¿Y ahora Izuku? Izuku por fin estaba dominando el don de Olmig. La brecha se acortaba sin cesar, y a Dante le repugnaba la idea de ser superado. Necesitaba actuar, y rápido. Capítulo 62. Después de que todo terminó, Dante se estaba cambiando en el vestuario de chicos. Izuku estaba sentado en un banco, a medio vestir, la mirada fija en el suelo. Parecía profundamente absorto en sus pensamientos. Sus manos estaban ligeramente cerradas y su expresión denotaba una concentración intensa. Fuera lo que fuera que rondaba por su cabeza, parecía serio. Probablemente, algo relacionado con Olmig. Al otro lado de la estancia, Dante se enfundaba su uniforme, apretando los dientes con cada movimiento. Todos sus músculos protestaban, rígidos. Su resistencia era una burla, y acababa de ser humillado por un perdedor cuyo superpoder era una simple cinta adhesiva de los codos. Cerró su casillero de golpe, con más fuerza de la necesaria. Nadie dijo nada, pero algunos le dirigieron miradas furtivas. No le importó. Había estado de muy mal humor durante 4 días, y la carrera lo había empeorado todo. Dante sentía una rabia constante, pero no lograba comprender por qué. Sus pensamientos bullían sin cesar. Tenía tantas cosas pendientes, Izuku usando su poder sin dificultades, la sensación de quedarse atrás, la verdad sobre sus padres. Cerró los puños con fuerza y su visión se redujo a un punto. Entonces, un impacto sordo. Su hombro colisionó con el de alguien al doblar una esquina. Su cuerpo reaccionó de forma inconsciente, tensándose, agresivo y listo para el enfrentamiento. Bastardo, mira por dónde vas. Se quedó congelado. Kendo. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, sorprendida, y luego se suavizaron al captar su expresión. Oh, hola. El rostro de Dante se contrajo en una mueca. Desvió la mirada de inmediato, abochornado, apretando la mandíbula con fuerza. Maldita sea. Lo siento. Kendo ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Te encuentras bien? Dejó escapar un resoplido brusco por la nariz y se recargó contra la pared, pasándose una mano por el cabello. Odiaba que ella lo viera en aquel estado. Se sentía vulnerable, y eso lo hacía sentirse insignificante. Se acercó a él, su voz adquirió un tono suave. La verdad es que parecías a punto de despedazar a cualquiera que te mirara de reojo, sobre todo con esa mirada de rufián que te sale de forma natural. Un leve suspiro escapó de sus labios. He estado peor. Kendo se cruzó de brazos, fingiendo meditar. Sí, probablemente no. Aún así. Esa actitud no te va a llevar a buen puerto, ¿sabes?
Deberías tranquilizarte un poco. Anda, caminemos juntos. Él refunfuñó pero no replicó. Se despegó de la pared y comenzaron a caminar uno junto al otro. ¿Te sucedió algo en particular? Preguntó con curiosidad, al ver la expresión de sus ojos. Dante la miró y expresó. Tengo la sensación de estar rezagándome un poco. Ella le dio un ligero golpe en el hombro. Todavía te estás recuperando de lo que fuera que te pasó durante las prácticas. No te desanimes, hombre, eres el más fuerte que conozco. Gruñó en respuesta. Necesito recuperarme rápido para poder volver al entrenamiento. Kendo lo observó un instante más. Entonces, esfuérzate por volver a ser más fuerte. Con la fuerza necesaria para no tener que volver a recuperarte jamás. Caminaron en silencio durante un momento, hasta que ella finalmente añadió, con una sonrisa burlona. Venga, gruñón. Vamos a la playa. Me aseguraré de que nadie te choque y desencadene tu historia de villano por accidente. Dante puso los ojos en blanco, pero aceleró ligeramente el paso. Afuera, el firmamento ya adquiría tonalidades anaranjadas. Los estudiantes habían comenzado a marcharse, sus risas resonando en el aire. Sin embargo, el mundo se percibía silencioso mientras caminaban juntos. Era como si la mente de Dante se hubiera vaciado por completo, concentrada únicamente en Kendo. Dante la observó de reojo. Gracias. Kendo pareció sorprendida por su agradecimiento. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Por mantener la calma, por ayudarme a tranquilizarme. Ella le sonrió. Bueno, pues a la playa. Después de aproximadamente 20 minutos de caminata, el aroma a océano los envolvió, y el suave sonido de las olas se convirtió en una suerte de nana que acalló el ruido en la cabeza de Dante. Kendo sonrió, su habitual confianza transformándose en algo más juguetón, buscando animar a Dante. Te he hecho una carrera, propuso de repente, quitándose los zapatos y los calcetines y guardándolos en su mochila. Sin esperar respuesta, extendió la mano y tomó la muñeca de Dante. Espera, ¿qué estás? Empezó a decir, pero ella lo arrastró hacia adelante, corriendo descalza por la arena hacia el agua. Su risa resonó en el aire mientras se lanzaba al agua, sin soltar su mano. Dante la siguió dando tumbos, sus botas hundiéndose en la arena mojada, olvidando por un instante su frustración y agotamiento al sentir el impacto del agua fría. Ella soltó su muñeca justo cuando las olas le llegaban a las rodillas y abrió los brazos, dando una vuelta antes de encararlo, empapada y riendo. Sus rasgos brillaban aún más bajo el sol poniente, con un resplandor anaranjado que hacía juego con su cabello. Hermosa, murmuró Dante en voz baja. Las olas ahogaron el sonido de su voz. Se ruborizó al darse cuenta de lo que acababa de decir. Nunca antes había dicho que alguien fuera hermoso, ni siquiera había pensado que alguien lo fuera necesariamente. Hasta que conoció a Kendo. Necesitas esto, le dijo ella, salpicándolo con agua. Siempre estás tan tenso. Es hora de que te relajes un poco. Dante parpadeó, atónito. Por ella. Tenía el pelo pegado a la cara, la ropa húmeda y adherida a la piel, sus ojos brillaban de alegría y parecía genuinamente feliz. Permaneció inmóvil mientras ella se acercaba de nuevo, con una sonrisa infantil en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Le temes un poco al agua? Negó con la cabeza, caminando despacio hacia ella, una extraña sonrisa asomando en su rostro. No tengo miedo. Solo, me preguntaba si estaba soñando. Ella alzó una ceja. ¿Te diste un golpe en la cabeza o algo parecido? No, musitó, con una voz inusualmente dócil. Sencillamente, no estoy acostumbrado a sentirme tan libre. Kendo hizo una pausa. Luego, su sonrisa se suavizó. Le salpicó suavemente con un poco más de agua y dijo. Entonces, aférrate a esa libertad. Y Dante así lo hizo. Durante los siguientes 20 minutos, jugaron como niños en el mar. Chapoteando, sumergiéndose, persiguiéndose entre olas poco profundas. Dante se olvidó de su rabia, de su frustración. De sus padres. Del dolor que sentía en el pecho. En aquel instante, solo existían el viento, el agua y ella. Finalmente, se desplomaron de nuevo sobre la arena, empapados y sin aliento. Kendo se apoyó en su hombro y, por primera vez en mucho tiempo, Dante se sintió realmente bien. Permitió que ocurriera. Dejó que ella descansara. Y en ese momento lo comprendió. Primero, se sintió completamente recuperado. El tono de su piel volvió a la normalidad y no experimentó nada parecido a lo de antes. Y segundo, se dio cuenta de que no solo admiraba la personalidad de Kendo ni apreciaba su compañía. La necesitaba. La necesitaba porque, siempre que estaba cerca, se sentía libre. La observó, la miró de verdad, y pensó, ¿de verdad estoy enamorado de ella?
La idea lo asustó un poco, pero, extrañamente, no le importó. Kendo lo miró y le tomó un mechón de pelo entre los dedos. Necesitas otro corte de pelo. Ven mañana, yo misma te lo haré. Dante se sonrojó visiblemente. ¿Tú? ¿Por qué no? ¿Mi madre? Bueno, es que yo también quiero aprender. Y le sonrió. Capítulo 63. Tras conversar un rato más con Kendo, Dante finalmente regresó a su apartamento, y la puerta se cerró a sus espaldas. Se quitó los zapatos, metió la ropa del colegio en la lavadora y respiró profundamente. El olor a agua salada aún se percibía en su cabello, pero en su interior, se sentía estable. De alguna manera, su cuerpo se había restablecido. La debilidad había desaparecido. Había recuperado sus fuerzas. Exhaló un suspiro de alivio, pasándose una mano por el cabello húmedo y revuelto mientras se dirigía al fregadero y se servía un vaso de agua. Estoy recuperado, murmuró, reafirmándoselo a sí mismo. Estoy bien. Pero entonces, una voz baja se deslizó desde detrás de él. ¿De verdad? Dante se quedó inmóvil. No necesitó voltear la cabeza para saber que la pequeña figura de Dante, evidentemente, no estaba impresionada. Se giró despacio. La figura difusa, con aspecto infantil, se encontraba en medio de la estancia, los ojos desorbitados y un brillo feroz. Sus pequeñas manos se movían con nerviosismo. ¿En serio te estás ablandando justo ahora? Se burló la aparición, dando un paso al frente. Jugar en la playa con esa chica. Reír. Sonreír. Pretender que nuestro padre se pudre en la cárcel sin motivo alguno. Dante le dio la espalda y bebió su agua en silencio. ¿Lo olvidas? Él mismo nos contó lo que hicieron el otro día. Este mundo está podrido, y tú te vas a quedar quieto y dejar que se pudra, ¿por qué? ¿Por un simple encaprichamiento? Cierra la boca, por favor, replicó Dante, dejando el vaso en el fregadero con un golpe un poco más fuerte de lo que pretendía. No. Cierra tú la boca. La voz de la pequeña figura de Dante era cortante y áspera. Estás malgastando el tiempo. Aceptaste ayudarme. Aceptaste dejar esta patética farsa de héroe. ¿Y ahora estás aquí sentado preparándote para un examen? Por favor. Me das asco. Anhelo la libertad, dijo Dante con voz baja. Si cedo y dejo de ser un héroe para convertirme en el villano insignificante que deseas, jamás seré libre. Incluso después de tu venganza, la ley me perseguiría eternamente. La pequeña figura de Dante soltó una mueca de desprecio. No has cambiado en absoluto. Estás olvidando quién eres, pero afortunadamente, parece que has recuperado parte de tu rabia. Podemos volvernos infinitamente más poderosos absorbiendo a nuestros enemigos, podemos ser más fuertes que cualquiera. Nada nos detendrá. No, dijo Dante con firmeza, dándose la vuelta para encararlo. Puede que haya recuperado algo de mi rabia, pero eso no significa nada. No permitiré que me domine. La quietud reinó en la estancia. Los dos se miraron fijamente, como reflejos de vidas divergentes, uno forjado por la rabia y la venganza, el otro aferrándose a la esperanza y la libertad. La pequeña figura de Dante frunció el ceño. Permanecerás débil para siempre. Quizá, respondió Dante, encogiéndose de hombros apenas. Pero seguiré siendo más fuerte que tú, y tampoco estaré solo. Y con esas palabras, la pequeña figura de Dante se desvaneció, dejándolo solo de nuevo. Miró fijamente el espacio vacío donde antes se alzaba el espectro de sus emociones perdidas. Luego, en silencio, se dirigió al sofá, tomó asiento y cerró los ojos. Al día siguiente en la academia, la clase 1A se llenó con el típico bullicio matutino. Dante estaba reclinado en su silla, con la cabeza apoyada en el pupitre y los ojos cerrados. Aizawa entró, con su bufanda de siempre, y la sala guardó silencio casi de inmediato. Observó a su alrededor, deteniéndose brevemente antes de hablar. Se aproximan las vacaciones de verano. Un murmullo recorrió la clase, una mezcla de anticipación y curiosidad. Muchos alumnos sonrieron, claramente con la mente ya en playas y barbacoas. Dante no mostró gran reacción. No le entusiasmaban los períodos de descanso, no había mucho que hacer. Pero antes de que empiecen a soñar despiertos, interrumpió Aizawa con voz firme. Tenemos trabajo pendiente. Eso los hizo callar al instante. Durante el receso, continuó, todos asistirán a un campamento de entrenamiento especial. Se llevará a cabo en un entorno boscoso, lejos de cualquier tipo de distracción, con la finalidad de que superen sus propios límites. Varios estudiantes se animaron, a punto de estallar en gritos de entusiasmo. No obstante, dijo Aizawa, alzando la voz lo suficiente para atravesar el ruido. Es muy probable que no todos ustedes asistan.
La habitación cayó en un silencio absoluto. Aizawa examinó a la clase, permitiendo que la tensión se disipara. La semana que viene son los exámenes finales. Si no logran superarlos, tanto en la parte escrita como en la práctica, no tendrán acceso al campamento de entrenamiento, el cual incluye a aquellos que se han descuidado o han tenido un rendimiento inferior al esperado. Esta es su última advertencia. Se escucharon gemidos por toda la clase. Kaminari se desplomó en su asiento. Mina gimió e incluso Zero parecía un poco ansioso, tomando notas frenéticamente. Dante apoyó la mejilla en la palma de la mano y suspiró. ¿En serio? Murmuró para sí. Aquellos exámenes parciales fueron pan comido, pero ¿hay algo más? Aizawa no pasó por alto su comentario. Eso te incluye a ti también, Dante. Que hayas tenido una situación particular no significa que estés exento. Dante se enderezó un poco y alzó una ceja. Claro, me lo suponía. Aizawa suspiró, frotándose la sien. Lo he oído. La clase soltó una risa ahogada, pero la presión seguía ahí, aunque en realidad no. Dante estaba completamente seguro de que podía aprobar con excelentes resultados, solo necesitaba estudiar un poco más aquí y allá. Dante se recostó de nuevo, mirando por la ventana. Nunca se acaba. Aunque, de alguna manera, eso lo hacía sentir expectante. Al finalizar la lección, Aizawa permanecía de pie frente al aula, con una pequeña pila de hojas en la mano. Antes de que se dirijan a su siguiente clase, anunció con sequedad, estos son los resultados de sus exámenes escritos de medio curso. Revísenlos. Si obtuvieron una calificación insuficiente, prepárense para estudiar aún más para los exámenes finales. Caminó entre los pupitres, distribuyendo las pruebas. Algunos alumnos contemplaban sus resultados con pavor, otros con incredulidad total. Murmullos y lamentos se propagaron por la sala. Último puesto. Gritó Kaminari, con la voz rota por la decepción. Esta vez sí que me esforcé estudiando. Mina se reía, a pesar de haber quedado penúltima. Mientras tanto, Dante observaba su examen con una expresión tranquila. Calificación máxima, rezaba la cabecera. Su primer lugar lo compartía con Momo Yaoyorozu. Se inclinó ligeramente, dobló el papel y lo guardó en su mochila. No buscaba impresionar a nadie, pero sentía satisfacción al haber quedado primero. Aizawa recogió sus pertenencias y se dirigió hacia la puerta. Los dejo con su estado de pánico. Se lo han ganado a pulso, dijo, saliendo del aula. Los estudiantes comenzaron a conversar casi de inmediato. Interrogantes y debates, comparaciones de resultados, etc. Dante se puso de pie, colgándose la mochila al hombro, justo en el instante en que la puerta del aula se abrió desde el exterior. Todas las miradas convergieron hacia la entrada. Itsuka Kendo hizo su aparición. La atmósfera cambió al instante. Espera, ¿qué hace ella aquí? Susurró alguien. ¿Viene a buscar pelea? ¿Kendo? Momo ladeó la cabeza, desconcertada. Pero Kendo hizo caso omiso de todos los murmullos y se dirigió directamente hacia Dante con una sonrisa. Ni siquiera titubeó. «¿Recuerda venir esta noche?», dijo con naturalidad, luego se dio la vuelta y salió del aula. La sala quedó sumida en un silencio estupefacto. Alguien incluso dejó caer un bolígrafo, el sonido resonando con un efecto dramático. ¿De verdad soltó eso?, le preguntó Mina a Dante, con los ojos desorbitados. «Oye, Dante, ¿qué pasa contigo y ella?». Kaminari parpadeó, su atención completamente desviada de su examen. «Ustedes dos, están». «Caramba», continuó Mina. «Qué descaro el suyo». Ida parecía perturbado por la escena. «Dante, las distracciones amorosas podrían perjudicar tu desempeño académico». Dante, con expresión inexpresiva, parpadeó lentamente. «Es solo para un corte de pelo», afirmó con franqueza. Pero nadie pareció creerle. Los murmullos y las risitas solo se intensificaron mientras él salía del aula. Capítulo 64. Era la hora del almuerzo, y los estudiantes de la clase 1A se habían reunido en sus mesas de siempre en la cafetería. La conversación general giraba en torno a los próximos exámenes finales, y muchos aprovechaban para repasar, mientras que Dante se dedicaba simplemente a comer con calma. Las preguntas del examen escrito vienen de lo que hemos dado en clase, así que al menos con eso debería poder arreglármelas, comentó Izuku entre bocado y bocado. Dante asintió en respuesta. Pero no podemos quedarnos solo en estudiar, hay que mantener el cuerpo en forma también. En ese momento, algo golpeó la parte de atrás de la cabeza de Izuku. Dante alzó la mirada. Vio al tipo rubio y peculiar de la clase 1B, con esa típica expresión de suficiencia en el rostro. El empujón no fue accidental. Fue un choque deliberado.
Ay, disculpa, dijo Monoma, fingiendo una inocencia que no sentía. No te vi. Aunque claro, tienes una cabeza bastante grande, es difícil pasarla por alto. Un silencio se apoderó de la mesa. Monoma los observó a todos, con los labios fruncidos en un gesto de diversión. Bueno, me enteré de que tuvieron otro pequeño percance. Esta vez, el asesino de héroes, ¿cierto? Claro, les encanta acaparar la atención. Siempre tienen que ser el centro de todo, cueste lo que cueste. Zero frunció el ceño. Amigo, ahora no es el momento. A estas alturas ya es solo una adicción al drama. Siguió Monoma, con los ojos brillando con condescendencia. ¿Cuántas experiencias al borde de la muerte necesitan para sentirse especiales? Todos parecían incómodos. Especialmente Ida, que había pasado por algo muy duro. Entonces Dante se puso de pie. La tensión que flotaba en el aire se rompió. Dante se había sentido especialmente furioso últimamente, y aquel imbécil solo había conseguido empeorarlo. Su silla chirrió al arrastrarse por el suelo. Monoma apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Dante lo agarrara por el cuello de la camisa y lo tirara hacia adelante con una fuerza que no cuadraba con la de un simple estudiante de preparatoria. Dante lo mantuvo sujeto, su mirada intensa, la voz baja y gélida, mucho más intimidante que un grito. «Haz algo», entonces, le desafió. Monoma parpadeó, y su suficiencia se resquebrajó. «Anda, vamos», continuó Dante, la voz tranquila, pero a punto de estallar en cualquier segundo. «Ve y copia mi don. A ver qué pasa. Veamos si tu cuerpo puede soportarlo cuando tus células se deshagan y se rearmen para formar algo nuevo al mismo tiempo, cuando pierdas la noción de tu propia forma, cuando tu mente empiece a desmoronarse solo por intentar seguir el ritmo». Monoma abrió la boca para responder, pero no le salió ninguna palabra. Los dedos de Dante se apretaron un poco. A ver si tu arrogancia sobrevive cuando te fundas por dentro. Entonces. Chas. Chas. Una mano le dio 2 golpes secos en la parte superior de la cabeza a Monoma, y luego la misma mano le arrebató la bandeja de comida. La mano pertenecía a Itsuka Kendo, cuya expresión mostraba una total falta de paciencia. «Monoma», dijo ella, con la voz áspera y decepcionada. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Él parecía aturdido. «Kendo. ¿Sabes lo de Ida?», replicó Itsuka con severidad. «¿De verdad creíste que era el momento adecuado para venir a hacer el idiota? ¿Tienes un agujero donde debería estar tu corazón?» Se giró hacia Dante, su expresión se suavizó un poco. Le puso una mano en el hombro y le dio una palmada rápida. «Oye, tranquilo. No sabe lo que hace. No malgastes tu energía». Dante exhaló lentamente, dejando caer los hombros mientras soltaba el cuello de la camisa de Monoma. Desde algún lugar, el pequeño Dante rió, alimentando poco a poco la creciente rabia de Dante. «Vamos, idiota. Tienes suerte de que no te dejé ahí para que te dieran una paliza». Mientras Itsuka y Monoma se alejaban, la clase 1A permaneció sentada en silencio. Dante había estado actuando de forma cada vez más extraña últimamente. Izuku parpadeó. «Dante, ¿qué te pasa?» Dante volvió a sentarse y continuó comiendo, esta vez más despacio. Sus manos ya no temblaban. Izuku miró hacia la clase 1B. «¿En serio, Kendo es como la hermana mayor de esa clase?» Dante soltó una risita ahogada ante el comentario. Fue entonces cuando Kendo regresó. Estaba escuchando su conversación. «Sé que están todos preocupados por lo que va a pasar en la gran práctica final, escuché por ahí que será un combate contra robots, como el examen de ingreso». Todos se quedaron boquiabiertos. «¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo te enteraste?» Kendo se señaló el pecho con el pulgar. «Uno de mis amigos de cursos superiores me lo contó». «Lo sé, es un poco hacer trampa, pero bueno». Izuku empezó a murmurar frenéticamente sobre lo improbable que era, pero que aún así era una posibilidad. Dante observó la figura de Kendo mientras se alejaba de nuevo. «¿Robots? Debería ser fácil», se dijo a sí mismo. El día libre en la escuela transcurrió con bastante tranquilidad. No ocurrió nada destacable aparte de charlas sobre los exámenes y temas similares. Y después de todo eso, Dante se encontraba en su apartamento, cocinando despreocupadamente algo de comida antes de dirigirse a casa de Kendo. El chisporroteo del aceite en la sartén le resultó tranquilizador. Se quedó de pie frente a la estufa, con la espátula en una mano y los ojos ligeramente entornados, absorto en sus pensamientos. El tenue aroma a ajo y salsa de soja llenaba el aire mientras volteaba el contenido de la sartén. Un poco de arroz salteado con huevo, pollo y las verduras que le quedaban en el refrigerador. Los exámenes se acercaban. Sabía que estaba preparado.
Había sacado una nota excelente en los exámenes parciales y no había descuidado su entrenamiento. Aún así, sentía una ligera presión por las expectativas. Las suyas propias. Las de Aizawa. Las de Nezu. Incluso, diablos, las de Kendo. Apagó la estufa, sirvió el arroz en un tazón y se dejó caer en su silla. Comió en silencio, moviendo la comida distraídamente con una mano mientras apoyaba el otro brazo perezosamente sobre la mesa. ¿Qué debería ponerme? El pensamiento surgió de la nada. Parpadeó, masticando lentamente mientras lo asimilaba. Iba a casa de Kendo. Era solo un corte de pelo. Nada más. No era para tanto. Excepto que, en cierto modo, sí lo era. Ella lo había invitado. Personalmente. Delante de todos. Y no podía quitarse de la cabeza la imagen de su sonrisa en la playa, de cómo lo veía tal como era. Lo veía como alguien con quien valía la pena arrastrarse al océano, riendo sin parar. Terminó de comer con el rostro un poco enrojecido y apartó el tazón, reclinándose en la silla con un suspiro. No quiero aparecer vestido como un maleante como siempre, murmuró para sí mismo, mirando la ropa limpia que aún no había doblado. Finalmente, se incorporó y comenzó a buscar entre su ropa. La mayor parte mantenía su habitual estética en negro y gris. Sudaderas, camisetas holgadas, pantalones deportivos y vaqueros desgastados. No estaba mal, pero tampoco era precisamente ropa para ir a casa de una chica. Después de un minuto, sacó una camiseta gris oscuro, sencilla pero decente, que le sentaba bien, y unos vaqueros negros limpios y sin rotos. Nada llamativo, pero presentable. Algo que dijera no me he esforzado demasiado y que, al mismo tiempo, demostrara que se había molestado. Se miró en el espejo del pasillo. Había vuelto a ser el mismo de siempre. Aún con aspecto cansado. Pero había una firmeza en su mirada de nuevo. Como la calma que precede a la próxima tormenta. Se pasó una mano por el pelo con una sonrisa irónica. Espero no estropearlo. Dicho eso, agarró su chaqueta, se puso los zapatos y salió por la puerta. Bajó las escaleras y salió a la calle principal. Dante caminaba con las manos en los bolsillos, abriéndose paso por callejones. Prefería estos caminos, mucho más tranquilos y, a veces, incluso más rápidos. El único sonido era el de sus botas contra el pavimento, y alguna que otra ráfaga de viento que hacía sonar la basura contra las paredes. De repente, sus ojos se entrecerraron. Algo no encajaba. No era paranoia. Conocía la sensación de ser observado, estaba entrenado para reconocerla. Y en ese preciso instante, cada vello de su cuerpo le gritaba que alguien lo miraba. Siguió caminando. No se detuvo ni disminuyó el paso, como si no se hubiera dado cuenta. Pero ahora sus ojos se movían con más cautela, escudriñando ventanas, escaleras de incendios, sombras. Dobló una esquina y se adentró en un estrecho callejón entre edificios, uno que le resultaba muy familiar. Luego se detuvo. No oyó nada, pero definitivamente lo sintió. Lentamente, Dante giró la cabeza. Allí, agazapada en el borde del tejado frente a él, había una figura más baja que él, envuelta en ropa oscura, con una capucha baja y una especie de máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. Pero Dante no pasó por alto esos ojos morados. No se movieron, no se escondieron. Simplemente permanecieron allí, observándolo. Dante entrecerró los ojos. No distinguía bien los rasgos, pero algo en su presencia le resultaba familiar. No podía identificar quién era, pero esos ojos morados le traían un eco conocido. ¿Quién carajos? La figura de repente se estremeció y desapareció detrás del borde del tejado sin hacer el menor ruido. Dante se quedó allí un momento más, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Luego miró hacia el final del callejón. La peluquería de la madre de Kendo no estaba lejos. Podría ir a investigar, pero ahora no. Tenía que ir a un sitio. Aún así. Mantuvo un poco de su lodo en el callejón a sus espaldas, por si acaso. Aceleró un poco el paso. Capítulo 65. Dante llamó 2 veces a la puerta del estudio de peluquería Rase y luego entró en la pequeña y cuidada peluquería. Estaba muy tranquila, en verdad, muy tranquila. Las luces seguían encendidas, pero la sala de espera estaba vacía y las persianas estaban a medio bajar. Desde detrás del mostrador de recepción, la madre de Kendo levantó la vista. Llevaba un delantal de estilista sobre su ropa casual. Lo siento mucho, Dante, hoy cerramos. Vuelve mañana, dijo con amabilidad, pero con firmeza, mientras tomaba un cartel para colgar. Dante levantó ligeramente una mano, con voz despreocupada pero educada. Hoy no vine a cortarme el pelo. Bueno, al menos no a usted. Ella hizo una pausa y arqueó una ceja. Entonces.
Estoy aquí para ver a Ken, Aitsuka. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendida no solo por el nombre de pila, sino también por el tono con el que lo pronunció. Sonaba muy familiar. Cómodo. Dante. Antes de que pudiera añadir algo, una puerta crujió en la parte alta de las escaleras, detrás de ella. Mamá, entró alguien. La voz de Kendo la llamó antes de aparecer en lo alto de la escalera. Se quedó inmóvil un instante al verlo, y luego bajó corriendo las escaleras con una ligera sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Dante. Llegaste temprano. Exclamó, pasando junto a su madre. ¿Ah, sí? Su madre parpadeó, observando la interacción con creciente curiosidad. ¿Cómo es que yo no sabía de esto? Kendo soltó una risita incómoda. Estabas trabajando, creo, bueno, pensé en, ya sabes, darte una sorpresa más tarde. Dante hizo un pequeño gesto hacia su madre. Es un placer volver a verla, señora. Ella lo estudió por un segundo más, recorriendo con la mirada desde su cabello medio largo hasta los reflejos que le había hecho antes de que sus ojos se suavizaran un poco. Está bien. Bueno, si no vienes a cortarte el pelo, supongo que eres suyo por esta noche, dijo con una leve sonrisa. Kendo puso los ojos en blanco. Él está aquí para cortarse el pelo, pero yo quiero practicar. Su madre tosió con incomodidad. No, claro que no. Quizás en otro momento, no hoy, tenemos todas las tijeras limpias. Dante miró a su alrededor, sintiéndose un poco torpe. Kendo miró a Dante con expresión pensativa. Bueno, ya que estás aquí, supongo que podríamos estudiar juntos. Dante parpadeó. ¿Estudiar? Ella asintió, sonriendo. Sí. Ambos tenemos exámenes pronto, y si queremos aprobar e ir juntos al campamento de entrenamiento, más nos vale estar concentrados. Dante gimió por lo bajo, pero la siguió de todos modos. Yo vine a cortarme el pelo. Bueno, no te quejes demasiado, bromeó ella, abriendo la puerta de su habitación. Era un espacio acogedor, decorado en tonos rosas suaves y naranjas cálidos, con un ligero aroma a flor de cerezo flotando en el aire. Pósteres de héroes profesionales cubrían una pared, en su mayoría mujeres en poses decididas y dinámicas. Había un escritorio ordenado en una esquina y un futón enrollado junto a su armario. Dante se quedó de pie, un poco tieso, cerca de la puerta, asimilándolo todo. Esto es, la primera vez que veo la habitación de una chica, o un baño de chicas, en realidad. Kendo parpadeó. ¿En serio? Sí. Ella se rió suavemente. Entonces no te quedes ahí plantado, no te voy a morder. Siéntate. Se dejó caer junto a la mesa baja en el centro de la habitación y abrió su libro de texto. Dante dudó antes de unirse a ella, sentándose con las piernas cruzadas. Al principio estudiaron en relativo silencio. Kendo le hacía preguntas de vez en cuando, y Dante respondía con diversas explicaciones que la dejaban parpadeando de sorpresa. Después de unos 10 minutos, lo miró fijamente por encima del libro. ¿Eres realmente inteligente? Dante se encogió de hombros sin levantar la vista. Me gradué de la universidad, ¿sabes? ¿Eh? Nada. Ella entrecerró los ojos. No, es que, ¿de verdad entiendes esto? ¿Cómo? Supongo que leo mucho, murmuró. Kendo sonrió y apoyó la barbilla en la palma de la mano. Bueno, me alegro. No eres solo el tipo misterioso y poderoso que vuela con enormes alas rojas y se lanza en picado para aniquilar a sus enemigos. Dante la miró, ligeramente ofendido. Tengo mi lado profundo. Ella se echó a reír. Sí, sí. Eres prácticamente un filósofo. La vida es dolor, golpéala más fuerte. En realidad, no es una mala frase. Sus miradas se cruzaron y se detuvieron un segundo más de lo habitual. Entonces Kendo desvió la vista, con las puntas de las orejas ligeramente rosadas. Muy bien. Volvamos a estudiar antes de que suspenda y te regodees por ello. Dante sonrió con suficiencia, pasando la página. De todas formas, es posible que lo haga. Al caer la noche, los libros de texto por fin se cerraron. Kendo estiró los brazos por encima de la cabeza y bostezó. Bueno, ya he tenido suficiente trabajo mental por esta noche. Si sigo mirando otra ecuación, voy a empezar a tener pesadillas con las matemáticas. Dante asintió levemente, frotándose los ojos. Lo hiciste muy bien hoy. Seguro que apruebas. Ella sonrió y le dio un empujoncito en el hombro. Tú también, estoy segura. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones. Gracias por dejarme venir a estudiar, probablemente venga a cortarme el pelo después del examen. Kendo también se levantó, acompañándolo por las escaleras hasta la entrada.
Cuando quieras, no hay problema. La madre de Kendo se asomó desde lo alto de las escaleras y saludó. Pasa cuando quieras, Dante. Siempre serás bienvenido. Gracias, señora, respondió Dante con una torpe reverencia antes de salir por la puerta principal. Una vez fuera, su expresión cambió de cortés a algo mucho más serio. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada cautelosa mientras se dirigía hacia los callejones cercanos. Caminó observando a su alrededor, por si aún lo observaban, abriéndose paso entre los muros oscuros hasta llegar al lugar donde había dejado un poco de su lodo. Extendió la mano entre las sombras y la apoyó en la pared. Con un sonido extraño, el lodo que había dejado allí antes, su repliegue de emergencia, se deslizó por la pared hasta su brazo. Sus ojos brillaron rojos al ser absorbido por completo. Caliente, murmuró, complacido por no haber tenido que desperdiciar ninguna caloría. Entonces, sin decir una palabra más, se agachó y tensó las piernas. Voló hacia arriba. Su cuerpo se elevó por los aires, aterrizando sin esfuerzo en un tejado alto. El viento lo rozó, haciendo que su cabello ondeara de forma casi cinematográfica. Miró a su alrededor. Nada. Ni pasos, ni miradas sobre él, ni acosadores raros. ¿Seguro? Seguro. Se quedó allí un rato más, contemplando el paisaje urbano. Todavía me vigilan. No. Ya no. Dante finalmente se giró y caminó hasta el borde de los tejados, cerca de su apartamento. Saltó en silencio, aterrizando con un golpe sordo, y caminó el resto del camino a casa. Al entrar en su apartamento, cerrando la puerta con llave, una extraña sensación lo invadió. Se quitó la camisa, se estiró y soltó una risita inusual. Sonó como la de una adolescente. Para nada, la de Dante. El olor de la habitación de Kendo, la suave calidez de su toque en el hombro y la forma en que lo había mirado durante su sesión de estudio. Esas cosas permanecieron en su mente más que cualquier otra. Se apoyó contra la pared, se pasó una mano por el pelo y sonrió una vez más. Sí, eso estuvo bien. Por ahora. Capítulo 66. Una semana se esfumó en un instante. Los exámenes escritos ya eran cosa del pasado, repletos de secciones básicas de opción múltiple, ensayos para resolver problemas y análisis de situaciones que ponían a prueba no solo el conocimiento sobre el heroísmo, sino también el criterio, la lógica y la inteligencia emocional. En cualquier caso, Dante esperaba haber obtenido un buen resultado, aunque las calificaciones aún no se habían anunciado. Y hoy, llegó el día del examen práctico. Todos estaban de pie con sus uniformes de héroe. Bueno, obviamente Dante no, él se negaba a ponerse ese maldito uniforme rosa. A pesar de haberle dicho a la UA que ese uniforme no era lo que quería, se lo seguían dando. Así que llevaba el uniforme deportivo como siempre, con los brazos cruzados y una mirada algo adormilada, pero atenta. Frente a la clase se alzaba un enorme edificio metálico, con torres de vigilancia y senderos reforzados diseñados para simular un combate. Todos murmuraban emocionados sobre cuántos robots derribarían. Entonces aparecieron los profesores. Aizawa, Cementos, Minig, Snipe, Present Mic, incluso Trece estaba allí, de pie. Dante no la había visto desde aquel día. Y de repente, Nesu apareció asomando desde la bufanda de Aizawa con una sonrisa radiante. Buenos días, estudiantes. Chilló, con las patas levantadas en un gesto de bienvenida. Espero que hayan descansado bien y estén listos para el examen de hoy. Pero antes de que empiecen a prepararse, les presento el examen práctico diferente de este año. Mina y Kaminari se quedaron inmóviles. Los susurros se extendieron por toda la clase. Los ojos de Nesu brillaron. Este año no lucharán contra robos. En cambio, se enfrentarán a nosotros, sus maestros. Todos se quedaron con la boca abierta, e incluso Dante pareció un poco sorprendido. Serán divididos en equipos de 2 y se les asignará un maestro. ¿Su objetivo? Capturarlos, derrotarlos o escapar. La victoria se logra sometiendo al maestro asignado o huyendo del área dentro del tiempo límite establecido. Esta es una prueba de cooperación, adaptabilidad y criterio. Sus equipos fueron seleccionados basándonos en la compatibilidad, el rendimiento reciente y las relaciones personales. Todos comenzaron a revisar el tablero a medida que se mostraban los emparejamientos. Mientras Dante leía los nombres, su expresión se volvió más confusa, acompañada de un ligero tic en la comisura de la boca. Equipo 1. Dante Graves y Shoto Todoroki contra Shota Aizawa. Todoroki se mantuvo a unos metros de distancia, mirando el mismo resultado, con los ojos entornados. Dante se burló ligeramente. Claro, ¿cómo no?
Miró a Aizawa, que estaba quieto al margen, con los brazos cruzados y el rostro extrañamente expresivo, luciendo una sonrisa que parecía decir no debiste hacer trampa. Dante murmuró para sí mismo. Probablemente sea porque ambos usamos fuego. Ambos entramos por recomendación especial. Nos enfrentamos en el festival, y Aizawa y yo tenemos cierta cercanía. Todoroki se acercó a Dante en silencio. Tú, Momo Yaoyorozu, yo y otra estudiante entramos por recomendación especial. Pensé que estaría con ella, pero me equivoqué. Dante se encogió de hombros. Tiene sentido para mí, y también tiene sentido que nos pongan contra alguien que conoce bien nuestros trucos. Todoroki asintió levemente. Entonces solo necesitamos una estrategia. Los labios de Dante se curvaron en una sonrisa burlona. De acuerdo. Los dos se dirigieron al rincón libre de su zona de combate, lejos de los demás. Dante giró los hombros antes de estirar las piernas. Su expresión era tranquila, pero sus ojos recorrían su entorno, observándolo todo. Todoroki estaba cerca, imitando la postura de Dante, y también estudiando los alrededores. Ninguno de los dos habló por un instante. Entonces Dante exhaló y dijo, bueno, he pensado un par de planes, bastante sencillos, pero suficientes. Puedes elegir. Todoroki asintió. Escucho. Plan A, comenzó Dante, sin dejar de estirarse. Nos lanzamos contra Aizawa juntos, con toda nuestra fuerza. Lo presionamos por ambos flancos, lo abrumamos y aprovechamos que solo puede anular un don a la vez. Presión coordinada, movimiento constante. Si mi don es cancelado, lo congelas, y si el tuyo es cancelado, lo envuelvo con el mío. Es arriesgado, pero si funciona, salimos con la victoria y un poco de orgullo. Todoroki no lo interrumpió, pero entrecerró los ojos ligeramente. Plan B, continuó Dante, levantándose y sacudiéndose las manos. Yo lo contengo solo mientras tú escapas. La mayor fortaleza de Aizawa es su anulación. Puede cancelar un don, pero no dos a la vez a menos que cambie. Así que yo me encargo de la distracción, lo incito a que use el borrado conmigo. Mientras tanto, tú te diriges hacia la salida mientras yo lo mantengo ocupado. Todoroki bajó la vista, considerando las probabilidades, luego cruzó la mirada con la de Dante. ¿Serás el cebo? Dante se encogió de hombros. No me importa, de todas formas quería la revancha. Me conoce muy bien. Probablemente me atacará con más ganas a mí que a ti. ¿Y estás seguro de esto? Preguntó Todoroki con tono escéptico. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en la comisura de los labios de Dante. Estoy seguro, y también estoy seguro de que Mirko es mejor luchadora que él, y yo la estaba presionando durante mis prácticas. Ambos guardaron silencio por un momento, Todoroki sopesaba las posibilidades. Todoroki finalmente habló. El plan B nos daría la victoria con más probabilidad. Sí. Todoroki reflexionó. ¿Y confías en que yo escape? Confío en que Aizawa me perseguirá con más ahínco que a ti, respondió Dante con un suspiro. Es un sentimental. Ambos miraron a través de la ciudad simulada. Aizawa estaba en algún lugar allí, esperándolos. Dante giró el cuello, hizo sonar los nudillos y dijo. ¿Y bien? ¿Qué será, Todoroki? ¿2 golpes directos a la garganta? ¿O un paseo por la cuerda floja para una huida limpia? La respuesta de Todoroki llegó con calma, y sorprendió a Dante. Vamos con el plan A, somos estudiantes con recomendación especial. Deberíamos poder enfrentarnos al menos a un profesional. Dante asintió una vez, en señal de aprobación. Claro, claro. Me parece bien, aunque es sorprendente viniendo de ti. La alarma sonó en todo el campo de entrenamiento, indicando que el examen estaba por comenzar. Equipo Dante Graves y Shoto Todoroki, adelante. Capítulo 67. Dante y Todoroki se desplazaban con agilidad, recorriendo las intrincadas calles del pequeño escenario urbano. Avanzaban sigilosamente por callejones estrechos y sobre techos de edificaciones de tamaño modesto. La ambientación resultaba asombrosamente fiel a la realidad. Verdaderamente, la capacidad de la UA para recrear esto era impresionante. Cualquier ruido apenas perceptible podría haber sido el susurro de la bufanda de Aizawa, cualquier zona oscura podía ocultar un peligro. Junto a Dante, Todoroki mantuvo la calma y le indicó en voz baja. Continúa mutando tu mano a lodo y luego regresándola a su estado normal. Si la transformación falla, es que nos ha detectado. Nos servirá de alerta anticipada. Dante alzó una ceja. Vaya, qué buena idea. Es realmente astuto. No te extrañes tanto, le respondió Todoroki.
Asintiendo con un leve sonido de aprobación, Dante comenzó a mover rítmicamente la mano diestra, alternando la forma de dos de sus dedos entre lodo y piel, una y otra vez, casi como un reflejo involuntario. El gesto era lo bastante discreto para no ser notado por otros, pero a su vez, suficientemente claro para avisarles si Aizawa les anulaba el Kirk. Simultáneamente, Dante desplegó desde su cabeza dos finas y sutiles antenas de lodo, casi imperceptibles entre su pelo. Estas eran extremadamente sensibles a los movimientos y a las vibraciones. Cerró los ojos brevemente, dirigiendo toda su atención sensorial hacia el entorno. Continuaron su avance, agazapados, por los laberínticos callejones. Se movían con cautela, pero sin perder agilidad, buscando refugio tras los muros y eludiendo cualquier línea de visión despejada. De repente, Dante se detuvo en seco. Su antena se agitó ligeramente. «Está ahí», susurró con voz apenas audible, manteniendo la vista fija mientras señalaba un punto entre dos muros semiderruidos, hacia el suroeste, a una distancia aproximada. La bufanda de Aizawa se había movido. Todoroki asintió al instante. «¿Viene solo?» «Pues claro», replicó Dante con tono ligero, «es un 1 contra 2, ¿cómo no va a estarlo?» Todoroki carraspeó, un poco incómodo, como si se hubiera metido demasiado en la simulación. Dante volvió a flexionar la mano, transformándola en una garra de lodo. Perfecto. No hubo ninguna interferencia. Aizawa todavía no había anulado su habilidad. Todoroki soltó el aire despacio. De acuerdo. A por él. Tú puedes atacarlo desde lo alto, yo haré presión desde tierra. Avanzaremos coordinados, aplicando una ofensiva por fases. Dante esbozó una sonrisa. Genial, adelante. Dante dio un salto ágil hasta la cubierta de una vivienda, sus alas de lodo extendiéndose por encima de su uniforme. Mientras tanto, Todoroki se desvió hacia el costado derecho, corriendo para flanquear a su oponente. Repentinamente, la temperatura del aire descendió. Todoroki inició el asalto con una ráfaga de hielo que surgió de la nada y se dirigió rauda hacia Aizawa. Fue un movimiento fulminante, pulcro y certero. Por una fracción de segundo, los ojos de Aizawa destrellaron en rojo, y la masa de hielo se detuvo en seco a escasos centímetros de él, frenando su avance como si hubiera impactado contra una barrera invisible. Su bufanda comenzó a desenrollarse, preparándose para lanzarse sobre Todoroki y contraatacar. Impacto. Dante se precipitó desde arriba con la fuerza de un meteoro, la pierna extendida, listo para conectar una patada. Aizawa viró bruscamente, alzando el brazo justo a tiempo para repeler el impacto. Pero a pesar de tener el don cancelado, el impulso del ataque de Dante lo empujó varios pasos hacia atrás, sus botas derrapando sobre el hormigón. Aizawa dio una ágil voltereta evasiva, aterrizando con soltura y con la mirada ligeramente entornada. ¿Vuestra intención no era huir?, inquirió Aizawa. Dante torció el gesto. Sí, ya me di cuenta. Mi habilidad está anulada. Necesito un par de segundos, gruñó Todoroki, deslizándose lateralmente. Adelante. Acto seguido, ambos se lanzaron al ataque coordinadamente. Dante tomó la delantera, sus piernas se movieron con una potencia súbita y comenzó a avanzar de forma impredecible, zigzagueando en veloces embates. Se fiaba por completo de su rapidez. Aún no recurría al piroclasto, no veía la necesidad por ahora. Estaba entrenado, sabía cómo combatir. Especialmente, cómo enfrentarse a Aizawa. Aizawa detuvo un gancho de izquierda de Dante, esquivó luego una patada amplia y replicó con un golpe contundente en las costillas del chico, dejándolo momentáneamente sin aliento. Pero justo cuando se disponía a continuar su ofensiva. Estrépito. Una masa de hielo impactó contra el flanco de Aizawa, forzándolo a retroceder con un salto. Todoroki no desaprovechó el instante. Prosiguió con una sucesión de ataques, cada uno buscando explotar una oportunidad o forzar una reacción en Aizawa. Su costado izquierdo se inflamó de pronto con un resplandor intenso, como un farol incandescente. Su lado derecho se cubrió de repente de escarcha, tratando de retener a Aizawa por un instante. Aizawa empleó su bufanda como si fuera un látigo, enlazó la muñeca de Todoroki y lo lanzó con fuerza contra el suelo. Sin embargo, Dante ya se encontraba de nuevo a su espalda. En ese momento, el ki de Aizawa ya no afectaba a Dante. Dante rodeó a Aizawa con sus tentáculos de lodo, sujetándolo por la espalda. ¿Ya empiezas a fatigarte?, le preguntó con sorna. Aizawa proyectó su peso hacia adelante, girando sobre sí mismo y lanzando a Dante por encima de su hombro. Pero en el instante en que lo hizo, el hielo de Todoroki le aprisionó un pie, demorándolo el tiempo justo para que Dante recuperara la compostura y volviera a lanzarse al ataque.
Aizawa logró soltarse de la presa de Dante, y el combate adquirió un ritmo constante y predecible. Golpear, bloquear, congelar, esquivar, sujetar, liberarse, y vuelta a empezar. Aizawa se mostraba impenetrable, como si nada pudiera afectarlo. Sin embargo, comenzaba a notarse la presión. Eran, probablemente, sus dos estudiantes más capaces en ese momento, actuando en perfecta sincronía. Dante se arrojó hacia el suelo, moviendo las piernas con agilidad mientras giraba y ejecutaba fintas. Sentía su don inactivo. Percibía esa extraña quietud donde antes vibraba la energía bajo su piel, pero eso no lo detuvo. De improviso, pivotó para lanzar una patada circular, impulsándose sobre su pie de apoyo. Aizawa se agachó rápidamente, su bufanda se enredó en la pierna extendida de Dante y lo proyectó contra el suelo con violencia. Dante impactó en el suelo, rodó con destreza y se puso en pie de un salto. Justo entonces, una explosión de escarcha brotó a sus espaldas. Todoroki había cambiado de posición. En el instante en que Aizawa desvió su atención de él, Todoroki aprovechó la ocasión. El hielo se elevó en formas puntiagudas, creando un cerco alrededor de Aizawa. El héroe profesional reaccionó con celeridad, trazando un arco impecable con la bufanda que llevaba enroscada al cuello, redirigiendo su propio impulso para rodear uno de los pilares de hielo. Se lanzó lateralmente, evadiendo la trampa de escarcha que se cerraba sobre él en el último momento. Aterrizó agazapado, dejando escapar un pesado suspiro. Luego, giró la cabeza. Sus ojos se fijaron en Todoroki. Su habilidad, desactivada. Las formaciones de hielo de Todoroki se paralizaron. Pero Dante no dejó escapar el momento. Al recuperar su habilidad, el lodo salió disparado de sus hombros, fijándose primero a una viga del tejado y luego al suelo. Se propulsó hacia adelante, ajustando su trayectoria. Su velocidad aumentaba sin cesar. Una de sus manos comenzó a emitir fuego, provocando que girara como un sacacorchos en el aire. Sus pies también resplandecieron con llamas brevemente antes de apagarse de nuevo. Su don se anuló en mitad del asalto, pero no importó, el impulso que llevaba era considerable. ¡Bum! Aizawa seguía oponiendo resistencia, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder. Dante prosiguió con una lluvia de golpes dirigidos a la parte inferior del cuerpo. Un codazo al pectoral de Aizawa, un rodillazo al abdomen, un gancho directo al hígado y una patada circular a las costillas. Cada ataque era preciso y ejecutado con maestría. Aizawa se agachó, eludió la ofensiva de Dante y respondió con una llave articular que por poco le disloca el brazo. Dante se dejó caer, se soltó con un giro rápido y conectó otro golpe certero en las costillas de Aizawa. En el instante en que el brazo de Dante se inflamó, aprovechando la momentánea desorientación de Aizawa. Este alzó la mirada. Habilidad anulada. Dante retrocedió un paso, pero Todoroki ya se incorporaba a la refriega. Alzó el brazo derecho, extendiendo los dedos. Una ráfaga de hielo salió proyectada hacia adelante. Un delgado rastro de escarcha se extendió bajo las botas de Aizawa, provocando que resbalara. Esa mínima pérdida de equilibrio bastó. Todoroki se lanzó sobre Aizawa con un puñetazo pivotante, adoptando una postura de Loe y tratando de barrerle las piernas. Aizawa, con una agilidad sorprendente, lo esquivó, sujetó la muñeca de Todoroki con su bufanda y volvió a lanzarlo lejos, justo en el instante en que Dante reapareció a tiempo. Dante se movió con potencia, atrapando a Todoroki en el aire y girándolo, utilizándolo como si fuera un proyectil. El cuerpo de Todoroki impactó contra un muro próximo, protegido en el último instante por su propio hielo. Se deslizó hasta el suelo con un gruñido y lanzó al instante otra ráfaga de escarcha hacia Aizawa. Aizawa saltó para apartarse de la trayectoria, buscando mantener la distancia. Pero en pleno salto, sus ojos se abrieron con sorpresa. Dante se encontraba a su espalda, pero no atacaba. Su brazo estaba extendido. Aizawa dirigió la mirada hacia Todoroki, quien lucía una leve sonrisa. Desde donde estaba Todoroki, una lluvia de proyectiles de color rojo oscuro se dirigió hacia Aizawa. Dante le había entregado a Todoroki un puñado de pequeñas esferas de su lodo endurecido para que, una vez en posición, pudiera retraer el lodo y lanzárselas a Aizawa mientras éste estaba en el aire. La bufanda de Aizawa se desenrolló por completo, creando una barrera que detuvo la avalancha de proyectiles. Dante no permitió que la confusión se disipara y se abalanzó sobre Aizawa con la intención de sujetarlo. Sin embargo, Aizawa respondió anulando el don de Dante y propinándole una patada que lo envió al suelo. Tras el vertiginoso intercambio aéreo, Aizawa aterrizó finalmente en el suelo, recuperando el aliento con una profunda inhalación. Murmuró para sí. Estos chicos.
Pero antes de que pudiera recobrar la compostura, Todoroki ya se encontraba a su lado. Agarró la bufanda de Aizawa, maniobró para colocarse a su espalda e intentó inmovilizar sus brazos con hielo, moviéndose con una velocidad inusitada. Aizawa se zafó con un giro de hombro y lanzó un golpe rapidísimo, pero Dante lo interceptó, recibiendo el impacto en lugar de Todoroki. El ki de Dante se activó de nuevo en ese momento, ya que la habilidad de Aizawa se había concentrado en anular la de Todoroki. Dante se lanzó hacia adelante. Sus brazos se convirtieron en garras. Acercó a Aizawa y le asestó un tajo al pecho, que fue bloqueado por la bufanda. Se movía con tal fluidez que Aizawa no lograba contraatacar ni impedir que Todoroki continuara lanzando hielo. Finalmente, Aizawa consiguió envolver el tobillo de Dante con su bufanda. Dante fue arrastrado hacia atrás, pero no estaba solo. Todoroki, que seguía lo bastante cerca, aferró la mano de Dante. Una proyección combinada. Los ojos de Aizawa se dirigieron de nuevo hacia Todoroki, devolviéndole su don sin querer. Las llamas de Todoroki se encendieron a bocajarro. Aizawa dio un salto, elevándose de nuevo en el aire, y se dirigió hacia un cúmulo de lodo. Aizawa bajó la vista. Sus botas comenzaron a hundirse a medida que el lodo se solidificaba a su alrededor. Dante, expectante, contuvo el aliento. Aizawa fijó la mirada en Dante, sus ojos refulgiendo en rojo. Pero Dante esbozó una sonrisa. Ya era irreversible. La escarcha de Todoroki brotó desde el suelo, inmovilizando a Aizawa por completo. Acto seguido, Dante se abalanzó directamente contra él, impactando primero con el hombro y lanzando al héroe contra el muro que tenía a su espalda con la potencia de un proyectil de cañón. Una nube de polvo se elevó. Un silencio repentino. Y Aizawa, yacía inmovilizado, con las esposas de captura colocadas. La confrontación había llegado a su fin. Capítulo 68. Una vez declarada su victoria, Dante procedió a retirar las esposas a Aizawa mientras aún se esforzaba por recuperar el aliento. Tenía los ojos enrojecidos y la respiración agitada, consecuencia directa del esfuerzo por manipular el lodo que se había desprendido de su cuerpo. Pese a dominarla cada vez mejor, esa técnica particular resultaba con creces la más extenuante. Indudablemente, se habían merecido ese triunfo. Aizawa movió las manos con suavidad, luego dirigió una mirada calmada y serena a Dante y Todoroki. Demostrasteis una excelente coordinación. Un uso inteligente de vuestras habilidades. No os amedrentasteis ante los cambios y os adaptasteis bien. No obstante, su mirada se centró en Dante, no te excedas en la confianza. Estoy seguro de que Mirko te inculcó la importancia de seguir tus instintos, pero fiarte en exceso puede dejarte vulnerable. Dante asintió, recibiendo las palabras con una ligera sonrisa. De acuerdo. Los tres caminaron de vuelta juntos hacia la zona de observación. Tan pronto como cruzaron el umbral, varios de sus compañeros apartaron la vista de los monitores y empezaron a aplaudir. Ha sido una pasada, tíos. De verdad que no me esperaba que ganarais. Exclamó Kirishima, sonriendo y dándole a Dante una palmada amistosa en el hombro. Dante soltó una leve risa antes de sentarse. Siguió los combates restantes en silencio, permitiendo que su cuerpo se recuperara, pero su mente no paraba de dar vueltas a la pelea, analizándola una y otra vez, cuestionándose cómo podría haber actuado de forma más efectiva. En el interior de un bar en el corazón de una ciudad, el cuartel general de la Liga de Villanos, flotaba un ambiente denso, impregnado de odio, acompañado por el incesante rascar de uñas. En un rincón, una televisión que apenas funcionaba emitía un zumbido constante, con la pantalla salpicada de estática intermitente. Tomura Shigaraki, encorvado sobre un taburete, revisaba con avidez un expediente extendido sobre la barra. Cada hoja contenía un informe, una instantánea. Datos sobre localizaciones, fotografías de combates, viejos registros de peleas clandestinas. Todo el contenido giraba en torno a Dante Graves. Una foto de perfil mostraba a Dante a la salida de un hospital, vistiendo unos pantalones cortos negros quemados y desgastados, con la mirada distante, el cabello de longitud media despeinado y una notable palidez. Otra imagen revelaba un cráter carbonizado en la ciudad de Osu, con dos gnomos reducidos a polvo esparcido por el suelo. Los dedos de Shigaraki se crisparon levemente. Se rascó el cuello con fuerza, haciendo que la piel se desprendiera bajo sus uñas. Su otra mano permanecía cerca de una fotografía de él mismo tras lo ocurrido en Osu. Vendado, incapacitado, humillado. Maldito mocoso, siseó en un murmullo. Kurohiri, imperturbable como de costumbre, limpiaba un vaso. Ya has revisado estos documentos numerosas veces, Tomura. Dante Graves. Ese estudiante de la UA.
Respecto a tus heridas, aunque se movía a una velocidad vertiginosa, ¿estás completamente seguro de que fue él quien te las causó? Shigaraki no respondió de inmediato. Simplemente, pasó la página hasta encontrar la titulada Incidente Osu. Análisis post-acción. El texto describía la llegada de un joven vigilante anónimo que se desplazó a una velocidad inconcebible, asediando a Shigaraki con una avalancha ininterrumpida de golpes. Y luego venía el detalle crucial. El chico, cercado por dos de sus Nomu de élite, consiguió inexplicablemente derrotarlos e incluso desintegrarlos por completo a ambos. No solo me hirió, articuló finalmente Shigaraki, su voz baja y cargada de veneno. Él, me degradó. Aniquiló a mis Nomu. Me atacó como si fuera un pelele. Me consideró impotente. Apretó la fotografía con rabia, arrugando el papel. Tendría que haber perecido esa noche. Pero no murió. Sobrevivió. ¿Y ahora queda impune? ¿Después de reducir a mis Nomu a cenizas? La voz de Shigaraki se tornó gélida. No. Quiero que parezca. Quiero pulverizar cada pizca de optimismo que ha forjado. Que se ahogue en el pánico. La puerta se abrió de golpe. Hiran entró con un cigarrillo en la mano y una sonrisa de seguridad. Vaya, parece que no elegí el mejor momento, ¿eh? Alguien parece bastante alterado. Shigaraki ni se dignó a alzar la vista. Hiran prosiguió, como si nada. En fin, traigo buenas noticias. El mercado va viento en popa. Se comenta que por fin la gente empieza a tomarse en serio a la liga. Ese asunto con el asesino de héroes os colocó en el punto de mira. El inconveniente es, dio una calada al cigarrillo y expulsó el humo con languidez, ahora estáis vigilados. Y hay gente que quiere unirse al bando ganador. Giró sobre sus talones para señalar la puerta que tenía detrás. Permitidme presentaros a unos cuantos aspirantes. De la penumbra emergieron tres siluetas. La primera era la de un hombre alto de cabello oscuro, con ojos azules gélidos, y la piel quemada y suturada de forma grotesca, dándole un aspecto de muñeco remendado. Transmitía un aire de total desprecio. Asintió con apatía y se recostó contra la pared, escudriñando el lugar con la mirada. Le siguió alguien que aparentaba ser una joven de instituto. Exuberante, sonriente, desprendía ya una peculiar aura de amenaza. Jugueteaba con un cuchillo entre los dedos y se reía como si todo aquello fuera una diversión. Finalmente, apareció lo que parecía un hombre reptil, envuelto en una armadura improvisada que recordaba a la de Stein y empuñando una espada dentada. Daba la impresión de ser una criatura solitaria, con motivaciones que ni él mismo comprendía del todo, pero con la firme voluntad de llevarlas a cabo. El labio de Shigaraki se torció en un gesto. TSH. Ninguno me agrada. El hombre alto y remendado soltó una risa sorda. Tú tampoco eres precisamente un dechado de virtudes, ¿y dónde está ese Stein? La chica avanzó, con los ojos chispeantes. Oh, fuiste tú quien asaltó las instalaciones de la UA, ¿verdad? Alguien que quiere acabar con Olmig. ¡Qué emocionante! Spinner se mantuvo en silencio, temblando ligeramente. Shigaraki se incorporó con lentitud, aún con una leve cojera, secuela de las heridas que Dante les había causado. Se aproximó a los recién llegados, sus ojos irritados deteniéndose en cada rostro con clara desaprobación. Pero entonces, su expresión mutó, apenas perceptible, revelando algo distinto. Una idea. Queréis formar parte de la liga, ¿verdad? Preguntó. De acuerdo, pero no tendréis un asiento en mi mesa solo por aparecer aquí. Les dio la espalda y se dirigió hacia una pared cubierta de hilos rojos y fotografías, entre las cuales destacaba de nuevo el rostro de Dante. ¿Queréis entrar? Haced un pequeño encargo para mí. Giró la cabeza lo justo para que pudieran apreciar la piel cuarteada de su rostro y la furia que ardía en su mirada entornada. Este chico de aquí. Dante Graves. Lo he estado observando desde hace un tiempo. Uno de los informantes de mi jefe lo ha estado vigilando de cerca. Y hay un sitio que frecuenta. Destruid ese lugar y a todos los que estén dentro. Los recién llegados intercambiaron miradas, algunos con una sonrisa, otros con una expresión calculadora. Capítulo 69. Unos días después, con los exámenes finales ya concluidos, Dante caminaba hacia el gimnasio de Keijin, con las manos metidas en los bolsillos. Llevaba el pelo todavía bastante largo. No había tenido ocasión de pedir que se lo cortaran. Las vacaciones de verano ya habían comenzado, y como era habitual, había aprobado las pruebas sin problemas. No hubo grandes celebraciones para él. Ni fiestas, ni quedadas grupales en el centro comercial, ni fuegos artificiales. Simplemente, un respiro de calma y la vuelta a su rutina habitual, aunque mañana comería con Kendo, lo cual le parecía muy bien.
En el instante mismo en que Dante atravesó el umbral del gimnasio, el ambiente se transformó. El golpe sordo de los guantes contra los sacos de boxeo retumbaba en el suelo. Los discos de las pesas resonaban acompasadamente. Una música suave sonaba desde un altavoz en un rincón. La gente se ejercitaba con intensidad, y al ver entrar a Dante, hubo una pausa momentánea en algunas actividades. Algunos rostros conocidos le dedicaron un asentimiento o un saludo rápido. Mira, Dante está de vuelta. Creí que ya no te veríamos por aquí en persona, señor héroe. Dante les devolvió el saludo con un leve gesto, las comisuras de sus labios elevándose casi sin darse cuenta. No era una sonrisa propiamente dicha, pero para la gente del gimnasio, era lo más parecido. Se desplazó por la sala, tomó una toalla del estante y se dirigió directamente a la zona de pesas. Sentía entusiasmo por retomar su entrenamiento. Sabía que fortalecerse absorbiendo personas sería más sencillo. Pero, pensó, esta era una vía más a correr a un héroe. Fue entonces cuando Caijin se manifestó a su espalda, con los brazos cruzados, apoyado contra uno de los pilares metálicos y con su habitual expresión reflexiva. Aguardó a que Dante terminara su serie de ejercicios antes de acercarse del todo. Me imaginaba que te dejarías caer en algún momento, dijo Caijin con voz tranquila pero afectuosa. Se te ve en forma. Dante soltó una risa seca, dejando caer las mancuernas con un sonido metálico. Tendrías que haberme visto justo antes de los exámenes. Tenía una pinta mucho peor. Caijin le hizo un gesto para que lo siguiera, y ambos comenzaron a caminar juntos hacia un lateral del gimnasio, cerca de la zona de estiramientos. Se dispusieron cómodamente. Dante empezó a estirar los hombros y los brazos mientras Caijin se sentaba cerca con las piernas cruzadas. Cuéntame, ¿qué tal te fueron los exámenes? Inquirió Caijin. Dante tomó aire profundamente, girando el cuello antes de contestar. El escrito fue bien. El práctico, ese fue complicado. Hizo una pausa. Me pusieron con el chico del hielo del festival. Y nos tocó enfrentarnos a Aizawa. Caijin parpadeó, sorprendido. ¿A tu profesor? Dante asintió. Sí, lo plantearon como un combate real. Mi habilidad se anulaba a cada rato, fue mucha tensión. No era un simulacro ligero. Para ser sincero, llegué a pensar que no lo contaba, aunque sigo creyendo que no estaba dando todo de sí. Caijin esbozó una sonrisa. Pero, ¿ganasteis? Sí, respondió Dante, exhalando por la nariz. Ganamos. Estuvo reñido, pero sí. Y gracias a eso, ahora vamos a un campamento de entrenamiento increíble en el bosque. Tengo muchísimas ganas. Hubo un instante de silencio. Llegarás a ser mucho más fuerte que cualquiera, afirmó Caijin al cabo de un momento. Sigues mejorando sin parar. Dante asintió despacio, estirando la mano para recolocar el vendaje de su muñeca. Sí. Por cierto, ¿cuándo llegará Kazuya? Quería comentarle unas cosas de mis prácticas con Mirko. He descubierto algo, un poco extraño. Caijin rió suavemente y le lanzó una botella de agua. No sabría decirte, hace unos días que no me escribe. Dante atrapó la botella al vuelo y la abrió. Entendido, vale. Terminaré mis ejercicios y después te esperaré para contarte. Las pesas tocaron el suelo por última vez y Dante se irguió, el sudor brillando en sus hombros y cuello. Sentía el dolor muscular, pero era una sensación gratificante, de esa que anuncia el crecimiento y la fuerza venidera. Limpió el equipo con una toalla, se la echó al hombro y exhaló profundamente mientras contemplaba el gimnasio, ahora desierto. Seguía sin haber rastro de Kazuya. Dante frunció el ceño, apenas perceptible. Kazuya solía estar siempre por allí. En particular, después de entrenar, se quedaba a charlar, o se quejaba sin parar de que ninguna chica le hacía caso mientras hacía boxeo de sombra en un rincón. Pero hoy, ausencia total. Ni un mensaje. ¿Algo te ronda la cabeza? Preguntó Caijin, recostado en la pared cerca de la salida, con una taza de té entre las manos. Kazuya no aparece, dijo Dante, encogiéndose de hombros levemente. No es que esté preocupado. Es solo, raro. Caijin asintió, comprendiendo, mientras daba un sorbo a su té. Puede que esté ocupado con algo. Ya aparecerá, siempre llega en el momento justo. Dante vaciló un instante, luego se acercó, moviendo los hombros, y se apoyó en la pared de enfrente, frente a Caijin. Oye, murmuró, con la voz inusualmente baja. ¿Te puedo confiar algo? ¿Algo de mis prácticas? Caijin levantó una ceja con curiosidad, pero no vaciló. Claro. Las prácticas, cuéntame. Mirko no se anda con chiquitas, es de las más exigentes de por aquí.
Exacto, su entrenamiento fue brutal y me enseñó a fiarme del instinto, respondió Dante, y luego añadió. Pero hay algo más. Algo que no le he dicho a nadie. Kaijin se cruzó de brazos, prestando atención. Puedo absorber a la gente. Dante articuló las palabras con nitidez, pero cargadas de significado. Si los sumerjo, si los envuelvo por completo, puedo arrebatarles algo. Fuerza. Destreza. Experiencia. Kaijin entornó los ojos, con una mezcla de asombro y, quizá, una chispa de esperanza. ¿Dices qué? ¿Que te vuelves más fuerte dependiendo de a quién absorbas? Dante asintió de nuevo. Es parecido a la memoria muscular, pero va más allá. Durante las prácticas, absorbía un guardaespaldas que servía a un villano. Cuando su cuerpo se desvaneció por completo, de repente, sabía cómo fabricar balas. Sabía manejar un arma de fuego con absoluta destreza. No me di cuenta en el momento, sino más tarde. Pero esa habilidad estaba en mí, como si hubiera practicado con pistolas toda la vida. Incluso me vino un conocimiento de un arte marcial de mala calidad relacionado. Kaijin permaneció en silencio un instante, asimilando la revelación. Luego murmuró. Eso es peligroso. Y muy inusual. Casi como una capacidad de copiar dones, ¿no es así? Dante asintió. No, no funciona exactamente así. Y no tengo ninguna intención de usarlo jamás. La persona, deja de existir. Kaijin lo miró una vez más. Bueno, gracias por compartir esto conmigo. Y muchísima suerte con tu entrenamiento. Procura seguir con vida. Dante esbozó una sonrisa irónica mientras se preparaba para irse, secándose las manos con la toalla antes de colgarla de nuevo en el perchero. No prometo nada. Kaijin lo detuvo. Me quedaré un rato más. Te aviso si aparece Kazuya. Dante salió del gimnasio con un suspiro. Luego se rió entre dientes para sí mismo y empezó a caminar. Transcurrieron unos minutos y entonces percibió un sonido. Una voz. Velada, pero próxima. Se detuvo en medio de un paso, sus instintos activándose de inmediato. Su cuerpo se agachó y se deslizó sigilosamente hacia un callejón adyacente a la calle. Con su antena de lodo levemente extendida, siguió las vibraciones que lo guiaron hacia un lateral de un edificio cercano. Ahí estaba. En el segundo piso. Una ventana rota, apenas entreabierta, difícil de ver desde la calle. Escaló la pared con rapidez, sus manos transformadas en garras que se aferraban a los ladrillos. A medida que se aproximaba a la ventana entreabierta, la voz se fue haciendo más nítida. Se marchó hace unos minutos. Una pausa. Ya tendrían que haber entrado. La sangre de Dante se heló. Esa voz, esa silueta, ya las había reconocido antes. No solo de ese momento. Las había oído varias veces, pertenecían al individuo que lo había estado espiando con anterioridad. Saltó al interior de la estancia, aterrizando bruscamente frente a una figura vestida de negro. La figura soltó un grito, girando presa del pánico, pero Dante fue infinitamente más veloz. Sus tentáculos de lodo surgieron con rapidez, apresando a su objetivo y estampándolo contra el muro con la fuerza justa para no causarle la muerte. ¿Quién te ha mandado? Siseó Dante, mientras ya le arrebataba la máscara. La figura se retorcía con debilidad. Acto seguido, Dante le arrancó la máscara de un tirón y entornó los ojos, incrédulo. ¿Tú, el del láser en la tripa? Aoyama, su propio compañero de clase, parpadeó y lo miró con los ojos desmesuradamente abiertos, dominado por el pánico y una abrumadora culpabilidad. ¿Qué narices haces aquí? Gruñó Dante, la ira ardiendo en él, mezclada con desconcierto. ¿Me has estado espiando, a que sí? Aoyama guardó silencio, solo respondió temblando incontrolablemente. El puño de Dante impactó contra su abdomen. No con la fuerza de romperle nada, pero sí con la suficiente para causarle daño. No te quedes mudo. Dijiste deberían haberse infiltrado. ¿Quiénes son? Lo golpeó de nuevo. ¿Colaboras con villanos? Seguía sin obtener respuesta. Solo más jadeos y temblores. Tras unos minutos adicionales de golpes e interrogatorio incesante, Dante lo agarró bruscamente por el cuello y lo alzó en el aire. Te juro por lo que más sagrado tengas que como hayas permitido que alguien se acerque a Kaijin al gimnasio. En ese instante, comprendió. Me infiltré. Sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Con los ojos desorbitados, Dante arrojó a Aoyama al suelo como si fuera un pelele y salió disparado de la habitación. Están dentro. Ya han entrado. Había estado con Aoyama unos minutos. Eso implicaba que quienquiera que fuera la otra persona llevaba allí unos minutos y que los atacantes llegarían en un par de minutos. Los dientes de Dante se apretaron con fuerza y el pánico se apoderó de él. Capítulo 70.
En retrospectiva, en el gimnasio, unos 15 minutos y 20 segundos habían transcurrido desde la partida de Dante. Kaijin se encontraba en la parte trasera, pasando una toalla por un banco de press, mientras silbaba una vieja melodía que casi había olvidado. Sonó la campanilla de la puerta, un tañido leve y agudo. Kaijin giró la cabeza, anticipando la llegada de Kazuya. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver entrar a una chica muy joven. Parecía tener alrededor de 15 años. Su cabello rubio, de un tono pálido, estaba enredado y desaliñado, y lucía un uniforme escolar hecho jirones. Las lágrimas surcaban su rostro mientras sollozaba, abrazándose a sí misma con fuerza, como si estuviera sumida en una profunda angustia. Kaijin dejó caer la toalla y entrecerró los ojos. «Oye, ¿estás bien, pequeña?», inquirió con voz firme pero amable. La muchacha no respondió. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante, y luego perdió el equilibrio. Kaijin se movió con celeridad, extendiendo los brazos para intentar sujetarla, cuando sintió un impacto en su costado. Silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, esta vez con sorpresa. El dolor fue instantáneo, una punzada ardiente, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente consciente. Un brazo delgado, aunque de longitud considerable, surgió de su caja torácica, aferrando la hoja que se había clavado y manteniéndola firme mientras con una mano empujaba a la chica hacia atrás. Ella cayó de pie con agilidad y sus sollozos cesaron al instante, sustituidos por una sonrisa amplia y radiante. Tal vez no seas tan simple, anciano. Kaijin se tambaleó ligeramente, apretando los dientes, mientras la sangre le goteaba por el costado. Sin embargo, la herida no sangró profusamente por mucho tiempo. El brazo inusual la presionaba con firmeza, conteniendo la hemorragia. ¿En serio voy a tener que hacer esto con estos viejos huesos?, murmuró, limpiándose el labio con la mano ensangrentada. Hace tiempo que no. Justo en ese momento, la puerta del gimnasio volvió a abrirse con un crujido. Entraron dos personas más. Una vestía una chaqueta oscura, remendada con fragmentos de equipo de héroe robado. Llamas azules danzaban en su palma al cruzar el umbral. La otra figura tenía apariencia reptiliana, portando una hoja afilada y arrastrándola por el suelo, produciendo un sonido chirriante. ¿Tenemos que acabar con este tipo y luego reducir esto a cenizas? Kaijin se mantuvo erguido, su mirada recorriendo a los tres intrusos. Sus músculos se tensaron súbitamente. Las venas se marcaron bajo su piel. Entonces, con una lenta exhalación, soltó la toalla y se desprendió de su bata, dejándola caer al suelo. Debajo, su físico era el de un veterano de 1000 batallas. Cubierto de cicatrices, musculoso, maduro pero tan definido como un arma que se negaba a perder su filo. Con un movimiento de hombros, dos brazos adicionales emergieron de sus costados, flexionándose y haciendo crujir los nudillos. Su postura cambió, una pierna se retrasó ligeramente mientras extendía los cuatro brazos, como si estuviera ejecutando un antiguo ritual de combate. Su expresión se tornó pétrea. Se equivocaron de sitio al venir aquí. Aunque logréis vencerme, hay una persona ligada a este lugar que nunca os permitirá olvidarlo. Spinner fue el primero en atacar, con la espada en ristre. Kaijin se hizo a un lado. Un brazo surgió de la parte baja de su espalda para interceptar la hoja con la palma abierta, mientras uno de sus brazos normales aferraba a Spinner por la bufanda en pleno ataque y lo proyectaba contra el suelo, agrietando el pavimento bajo sus pies. Davi contraatacó. Una llamarada azul inundó el gimnasio, condensando una ráfaga directa hacia Kaijin. Este no retrocedió. Un par de antebrazos adicionales brotaron de los suyos, cruzándose para protegerlo mientras avanzaba corriendo a través de las llamas. La piel le ardía, pero se negó a disminuir el paso. Se lanzó a través del muro de fuego, su puño impactó contra el suelo para impulsarse hacia arriba y ejecutar un rodillazo giratorio que alcanzó a Davi bajo la barbilla. En el aire, Kaijin se contorsionó. Otro brazo brotó de su hombro para golpear con el puño a la chica de la toga antes de que ésta se lanzara desde un costado con una aguja teñida de sangre. La chica se tambaleó por el golpe, aterrizó a cuatro patas e inmediatamente reanudó su ofensiva. Es ágil, pensó Kaijin mientras ella apuntaba la aguja hacia su muslo. Kaijin descendió su centro de gravedad, y más brazos se movieron desde sus espinillas para atrapar a la chica por la muñeca. La giró y la lanzó sobre su espalda, pero la espada de Spinner apareció de improviso. Kaijin alzó una rodilla, formando un antebrazo sobre ella como refuerzo. La hoja rebotó contra su escudo improvisado. Otro brazo salió disparado de su pecho e impactó a Spinner en las costillas, enviándolo contra un banco de pesas.
Dabi regresó, desatando otra ráfaga concentrada de fuego. Kaijin gruñó y plantó el pie firmemente, dejando que dos brazos emergieran de su espalda para tomar y lanzar una mancuerna hacia el origen de las llamas, interrumpiendo el ataque justo a tiempo. Entonces Kaijin acortó la distancia, abriéndose paso entre el fuego y desató una furiosa serie de golpes. 2 puñetazos al cuerpo, un codazo a la mandíbula y un golpe bajo de martillo al hombro. Dabi se tambaleó, las quemaduras ascendiendo por el costado de Kaijin, pero este no se detuvo. Toga apareció a su espalda, lista para apuñalar, pero de la zona lumbar de Kaijin surgió un brazo que la sujetó por la muñeca en mitad de su ataque. Luego la lanzó contra una hilera de espejos, que se hicieron añicos con el impacto. Algunos cristales la hirieron. Después, Spinner intentó inmovilizarlo por detrás. Un error de juicio. Kaijin permitió que lo sujetara, luego dos brazos de gran tamaño surgieron de sus omóplatos, sujetando la cabeza de Spinner y lanzándolo hacia atrás con fuerza, contra el duro suelo. Kaijin permaneció en pie sobre ellos, magullado, humeante, sangrante y con la respiración forzada. Pero, como era previsible, todos volvieron a levantarse. Kaijin adoptó una postura defensiva, con 8 brazos activos, desplegados a su alrededor como una araña humana. ¿Por qué son todos los jóvenes de hoy en día tan impetuosos? Se preguntó. Dabi se abalanzó sobre él primero. Kaijin lo recibió de lleno con un doble impacto de antebrazo. Toga saltó sobre la espalda de Dabi, pero Kaijin se esquivó y la golpeó en el aire. Ella, sin embargo, logró rodar para evitarlo. Spinner se deslizó bajo el ataque, arrastrando su espada para derribar a Kaijin. Con un gruñido poderoso, Kaijin propinó una patada que envió a Spinner hacia atrás y saltó hacia el fondo del gimnasio, atravesando la puerta de la sala de entrenamiento trasera, un espacio reforzado con suelo descubierto, paredes acolchadas y techos altos. Si iba a caer, sería en esa habitación, para morir junto a su protegido. Los villanos lo siguieron. Toga saltó primero, Dabi detrás de ella y Spinner el último. Kaijin exhaló, sus brazos se retrajeron y 4 extremidades se extendieron. 2 las suyas y 2 que le habían crecido de los hombros gracias a su don. Su cuerpo, aunque tembloroso, adoptó una postura de combate que pocos habían presenciado antes. No era ninguna disciplina marcial reconocida, ni Krav Maga, ni Muay Thai, ni boxeo, ni Jiu-Jitsu. Este era el Shinkaku, un arte de combate brutal y fluido que Kaijin había perfeccionado a lo largo de 6 décadas de sufrimiento, luchas, competiciones y supervivencia. Diseñado para ataques con 4 extremidades, transformaba su cuerpo en una máquina letal. Si hubiera tenido más tiempo, le habría gustado desarrollarlo aún más para adaptarlo a 6 u 8 extremidades, pero lo que tenía serviría. Todos juntos se lanzaron sobre él. Kaijin pivotó. Una mano atrapó la espada de Toga. Otro brazo le propinó un golpe seco en la barbilla, un impacto más fuerte que cualquier otro que hubiera sentido. Un tercer brazo sujetó la muñeca de Spinner y el cuarto asestó un golpe con la palma en el esternón de Dabi, haciendo que las llamas chisporrotearan a los lados mientras el villano jadeaba por el impacto. Siguió moviéndose. Palma, codo, hombro, rodilla, patada. Se abrió paso entre sus ataques, con los ojos bien abiertos, analizando cada movimiento. Por cada golpe que lograban conectarle, respondía con 3. Pero no fue suficiente. No se detuvieron. Las piernas de Kaijin comenzaron a ceder. Su vista se nubló. Gruñó entre la sangre y el fuego. Todavía no. Toga lo apuñaló 3 veces más en el abdomen. Spinner le infligió un corte profundo en el muslo. Dabi, jadeante y con quemaduras, logró lanzar una ráfaga de fuego a la espalda de Kaijin. El mentor de Dante rugió de dolor y se desplomó contra la pared, dejando un rastro de sangre en el suelo. No, todavía no, necesitaba hacer que se sintiera orgulloso. Una de sus extremidades adicionales se marchitó y se convirtió en carne inerte. Aún así, permaneció sentado, con la espalda apoyada en la pared. Desafiante. Sin apartar la mirada del trío. Toga se acercó a él con la espada en la mano. Fuiste un verdadero incordio, anciano. Dabi se limpió la sangre de la boca y soltó una risa ronca. Lástima que no fuera suficiente. Tenías la fuerza para ser un héroe. ¿Por qué malgastar tu vida en este gimnasio? Spinner alzó su arma, dio un paso adelante y griega. Clap. El sonido resonó, nítido y definitivo. Pero Kaijin no se inmutó. Los ojos de Spinner se abrieron de par en par. La sangre comenzó a brotar de su boca. Detrás de él estaba Kazuya, alto y silencioso, con el brazo derecho enfundado en una armadura dorada que le cubría hasta el hombro. El brillante guantelete con garras había atravesado el costado de Spinner.
La punta del antebrazo, afilada como una cuchilla, sobresalía de su abdomen. ¿No te instruyó tu maestro? Dijo Kazuya con voz gélida. Nunca le des la espalda a tu oponente en un combate, insensato. Giró el brazo y lo extrajo, dejando que Spinner se desplomara en el suelo. Dabi y Toga se giraron, sorprendidos. Kaijin dejó escapar una risa débil entre sus labios ensangrentados. Tardaste lo tuyo. El gran león dorado Kazuya entra en escena.